Buenos días. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios desde Efesios 3, de 14 a 20. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu palabra y lo que significa para nuestras vidas hoy, porque te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podemos saber que tenemos el poder de Dios en nuestras vidas? El 5 de mayo de 1961 sucedió algo muy importante para los Estados Unidos. El señor Alan Shepard salió de la atmósfera de la Tierra e hizo el primer viaje espacial hecho por un norteamericano. Fue el primer astronauta americano. Ya los rusos habían tenido su primer cosmonauta. La nave espacial que le sacó de la Tierra tenía un motor que producía 78 libras de impulso, o sea, de propulsión. Ahora, lo que sí sabemos es que ese motor se ha mejorado, se ha agrandado, se ha hecho más grande, porque ya hasta aviones tienen más potencia. Últimamente el avión 777 de Boeing tiene dos motores. Cada motor produce 129,000 libras de presión, que viene siendo casi lo mismo que dos de los motores del avión 747 y 3 veces más potencia de del nave espacial que salió de la Tierra. Ahora, en 2013 se fabricó en Tasmania un barco de Australia que puede llevar 150 carros y 1,000 pasajeros y puede alcanzar la velocidad de 50 millas por hora, o sea, 108 kilómetros por hora, cargando 150 carros y 1,000 pasajeros. Utiliza dos motores de 68,000 libras de impulso, que son los motores que usaban los Boeing 747. Ahora, en la Dinamarca, hace un par de años, se ha instalado un molino de viento, que también se le dice turbina eólica, cuyas hélices miden 80 metros de largo, 263 pies de largo y que pesan 38 toneladas, o sea, 76,000 libras. Este modelo de turbina produce la electricidad necesaria para darle luz a 7,300 casas, o sea, para un pueblo de entre 20,000 personas y 30,000 personas. Ahora, eso está fuerte. Ahora, lo más poderoso que se ha visto en cuanto a turbina nos ha aparecido en la China. Los chinos han construido una presa que tiene 8 turbinas de electricidad, o sea, hidroeléctricos. Esas son turbinas hidroeléctricas. Cada una turbina de esas produce electricidad para dar luz a 5 millones de personas durante un año entero. O sea, solamente 2 de los 8 dan luz para toda la República Dominicana por un año y para toda Cuba por un año entero. Oye, esas turbinas son poderosas. Ahora, muchos cristianos quieren tener más poder, especialmente en cuanto a saber qué hacer, qué deben hacer
y evitar hacer lo que saben que no deben hacer. Ahora, en Efesios, Pablo habla de eso precisamente. En capítulo 3, versículo 14 a 20. Habla del poder de Dios cuando dice lo siguiente. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Pablo no oraba que sus hermanos tuvieran poder física, ni intelectual, ni emocional. Él oraba que tuviera poder espiritual. Lamentablemente, muchos cristianos en el día de hoy han pedido poder en sus oraciones, pero no creen que lo hayan recibido. ¿Por qué no? ¿Cómo se puede conseguir el poder de Dios que Dios nos quiere dar? Lo que nos hace difícil conseguir el poder de Dios es nuestra falta de comprensión de la naturaleza del poder de Dios. Leemos de Moisés y el Mar Rojo, de Josué y el muro de Jericó, de Elías y la sequía, y de Pedro y sus muchos milagros. Y nos decimos, debemos tener ese poder para poder hacer milagros como hacía en el tiempo pasado. El problema debe ser mi falta de compromiso, mi falta de fe. Y llenamos el espacio de que nos falta con muchas cosas. Queremos tener el poder y queremos pedir a Dios que deje de llover, que produzca agua cuando no hay agua, cuando hay sequía, que sane todo el mundo cuando haya virus. Queremos que Dios nos escuche cuando oramos por enfermos o que la enferma se sane. Y si Dios no nos contesta de una vez, nos culpamos y decimos que nosotros no tenemos fe. Es que nosotros queremos tener poder y no queremos tener un poquito de poder, queremos tener mucho poder. Queremos tener el poder poderoso que Dios sí tiene. Entonces, cuando oramos y le pedimos a Dios que nos dé poder en nuestras vidas, ¿cómo podemos saber que Dios está contestando nuestras oraciones? Bueno, es una pregunta que tiene que ver con el poder de Dios, tanto en la cruz como en la resurrección. Entonces, al hacer esa pregunta, nosotros llegamos a ver cómo nosotros podemos tener ese poder. ¿Cómo podemos saber que Dios está contestando nuestras oraciones? Bueno, podemos estar seguros que Dios está contestando nuestras oraciones y podemos estar seguros que tienes el poder de Dios en tu vida si tienes el amor de Dios en tu vida. Es la palabra clave, el amor de Dios. Dice la Escritura, si has comprendido cuán ancho y largo y alto, profundo es el amor de Cristo, la única manera de comprender eso es acercarte en relación con Cristo. Acercarse a ese amor, comprender el amor del Calvario, que dio su vida por ti. El amor que Dios le da al creyente es poderoso y profundo. No tiene límite, no tiene comparación. No es egoísta, no es jactancioso, es compasivo, abnegado y más. Lee capítulo 13 de 1 de Corintios y te lo va a describir
en el punto más completo de lo que es el amor. Dice Romanos 5 también, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, para ilustrar eso, te quisiera hablar de una madre. Esa madre quería probar a los hijos para ver si habían comprendido lo que es el amor. Entonces dijo, vamos a jugar un juego llamado charades, o sea en inglés, charades. Y vamos a hablar de cómo ustedes pueden enseñarme en movimientos, en actuaciones, en acciones, cómo se expresa el amor de Dios. Bueno, la hija mayor comenzó el juego. Ella tomó un juguete y le dio al juguete a su hermanito como regalo. Quería mostrar que el amor de Dios se muestra en dar y compartir. Después vino la segunda hija. Entonces la segunda hija habló con el hermanito y él fingió que estaba llorando. Cuando él comenzó a llorar, ella lo abrazó y lo consoló. Quería mostrar el amor de Dios por medio de su acción, que se hace cuando una persona está triste y uno consuela, simpatiza a una persona triste y adolorida. Pero el hijito pequeño hizo lo más sorprendente, porque por la mañana la mamá le había pedido que arreglara su cuarto, que estaba en un desastre, y sin que nadie le dijera, él fue y comenzó a arreglar su habitación. Limpió, organizó, y quería decir que la mejor forma de comunicar el amor de Dios es obedecer a Dios. ¡Wow! La Biblia dice lo siguiente: Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Cómo es que sabemos que tenemos amor? Si lo muestras en acción. Eso es el amor de Dios. No es un término romántico, no se trata de flores, no se trata de poesías, se trata de amor en acción. Si amas a Dios con todo el corazón, de modo que le muestras tu amor a Dios en adoración y obediencia, amas a Dios. Si amas a Dios de manera que te encanta ir a la iglesia y a adorar a Dios, escuchar su palabra, tienes el amor de Dios. Si amas a Dios de manera que amas a los hermanos en la iglesia, como dijo Jesús, se sabrá que son mis hijos, que son cristianos, si se aman. Pero también eso habla de amar a los hermanos que no son muy simpáticos y mucho menos amables. Si amas a gente sin Cristo, si sientes compasión por tus amigos y hasta tus enemigos, tienes el amor de Cristo. Si amas a gente que tiene necesidad, de modo que busca la manera de llenar sus necesidades, tienes el amor de Cristo. Si lloras con los que lloran y regocijas con los que se están gozando, también es muestra que tú tienes el amor de Cristo. ¿Amas a Dios más con palabras o con acciones? ¿Cuál tú crees que es el amor de verdad? ¿Palabras o hechos? Siempre se ha dicho, hay un gran trecho entre el hecho y el dicho. Y muchos dicen, ay Señor, te amo mucho, pero Jesús dice, ¿y cómo me lo han mostrado? Me dicen que me aman, pero ni siquiera me quieren obedecer. Jesús manda que amemos y el amor es sumamente importante. También podemos saber si tenemos amor de Cristo. Si estás motivado a compartir el Evangelio con personas que están muriendo sin Cristo. El versículo 20 del texto de hoy dice lo siguiente: Dios tiene poder
de hacer mucho más de lo que le pedimos. A todo creyente Dios le da un poder muy importante, es el poder de compartir el Evangelio. El poder que nos hace falta para ser testigos de que yo era pecador y Dios me salvó. Hechos 1:8 habla de ese poder. Y recibirán poder. Cada creyente personalmente que acepta a Cristo recibe el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso le da poder para poder testificar de Cristo, para compartir las buenas noticias. Quisiera contarle una historia que realmente para mí ilustra bien de lo que estoy hablando. La historia de Bambú. Un bambú vivía una vida feliz en el jardín de su maestro, el jardinero. Su maestro le cuidaba con amor y le suministraba todo lo que hacía falta para crecer y ser fuerte y hermoso. Le encantaba la vida en el jardín, el cariño y cuidado del jardinero. Pero un día el maestro le llegó y le dijo: quiero que tú me ayudes. Tengo un trabajo muy importante que necesito que me hagas. Con mucho gusto, respondió el bambú. ¿De qué se trata el trabajo? Bueno, primero, antes de describir el trabajo, es importante que sepas que vas a tener que hacer unos sacrificios, dijo el maestro. No importa, dijo el bambú. Quiero ayudarle. Bueno, voy a tener que pelarte tus hojas y cortarte ramas. Pero maestro, ellos me hacen falta para crecer y para que otros vean mi belleza. Y enseguida voy a tener que mocharte y separarte de tus raíces. Y además, te tengo que talar tu tronco en la más alta parte de tu tronco. Me va a doler, ¿verdad? Sí, respondió el maestro. Bueno, si esa es tu voluntad, entonces que se haga tu voluntad, que haga lo que sea necesario para que la pueda servir, dijo el bambú. Entonces el maestro llevó el bambú al manantial que se encontraba al lado y un poquito arriba de un campo donde había sembrado arroz. Talló el bambú de modo que llegó a ser un tubo. La instaló en el manantial y el agua bajaba al campo de arroz por medio del bambú. Porque el bambú se dejó usar como un tubo. Entonces, a pesar del costo personal, al fin de la temporada hubo una gran cosecha. Es decir, ese tubo se convirtió en canal que hizo posible una gran cosecha. Jesús dijo: el que no está dispuesto a morir por mí, no sirve. No sirve en el sentido de que no puede uno servir a Jesús si no está dispuesto a poner a Jesús primero y hacer el sacrificio que sea necesario. Cuando uno tiene el amor de Cristo en su vida, también tiene poder necesario para ser testigo de su amor. Pablo decía: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo sí había recibido el poder necesario para testificar a pesar de todo sacrificio. Una pregunta: ¿te es difícil testificar de Cristo? Debe poder hacerte esa pregunta personal. ¿Te es difícil testificar de Cristo? ¿Te es difícil hablar de la persona que te salvó la vida, que te va a llevar a la vida eterna con Él a gran costo, a sacrificio de su vida en la cruz? ¿Es difícil compartir el Evangelio? ¿Tienes el poder necesario de modo que puedas sin ningún problema compartir el Evangelio con otros? Si no, pídeselo a Dios. Él está dispuesto a contestar. Él quiere
que lo tengas, ese poder. Ahora, pueden saber que si tienen ese poder, si está motivado a ministrar a otros. Entonces, si están ustedes motivados a ministrar a otros como un siervo debe ministrar. Versículo 10 del texto dice que al creyente el poder de Dios se manifiesta en que está lleno de la plenitud de Dios. Ahora, claro que sabemos que la plenitud de Dios estaba totalmente en Cristo Jesús. Lo que quiere decir este versículo es que todo el poder de Dios está disponible al ser cristiano. Ahora, Jesús tenía la plenitud de Dios y se hizo siervo de todos. Ministró a todos. 1 de Juan 3:17 nos dice, si ves a una persona necesitada, especialmente en una fe, y no le ayudas, no ministras a él o a ella, ¿cómo puedes decir que tienes el amor de Dios? El poder del amor de Dios en ti. Yo aprendí del amor de Dios y ese poder a través de una hermana de la iglesia que yo asistía cuando era muchacho. Recién convertido a Cristo, ella me buscaba y me usaba para hacer lo que ella quería hacer, para ayudar a necesitados. ¿Qué hacía la señora Martin? Era una viuda, tenía poca entrada, pero casi toda la entrada se dedicaba a ayudar a personas necesitadas. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, salía de compras, ponía las compras en cajas de cartón y esperaba que la gente no estuviera en su casa, y entraba en la casa y dejaba la comida en su nevera, en su refrigerador, en su cocina, sin que ella supiera nunca quién le había dado esa comida, esos alimentos. Ellos saben eso. Ella me enseñó una muy gran enseñanza. Ella amaba a la gente, no hablaba del amor de Dios. Es que se veía en sus acciones un gran amor. Me impactó mucho. Y nunca se me olvida de la hermana Martin. Ella sí tenía el poder de Dios en su vida. En Colosenses 1:19 dice, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mi vida. Repito, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mi vida. Ahora que te voy a enseñar ejemplos. El primer ejemplo es medio cómico, pero verdad. ¿Cómo ayudamos a personas que tienen necesidad? Wow. Personas que tienen necesidad. Personas que tienen necesidad. Si tienes deseo de ayudar a personas necesitadas, Dios está trabajando en tu vida. Si no tienes ningún deseo de ayudarle a nadie, necesitas a Cristo en tu vida. O necesitas orar que Dios te llene con su amor y con su motivación. Ahora, también podemos saber si tienes el poder necesario para mantener tu fe y ánimo en medio de circunstancias adversas, enfermedades, pruebas como el virus, coronas. Wow, quisiera que escuchara eso de nuevo. Puedes saber si tienes el poder necesario para mantener tu fe y ánimo en medio de circunstancias adversas, enfermedades y otras pruebas, tal como el virus, que es la prueba de hoy. Versículo 17 del texto dice lo siguiente. Permíteme leértelo. Le pido
a Dios, que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así pueden perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Y Colosenses 1:11 suma lo siguiente: dando gracias con alegría al Padre. Y Filipenses 4:13, ya sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder que Dios suple no es un poder para volar a la luna, ni brincar al cielo. El contexto en Filipenses enseña que podemos mantenernos independientes de las circunstancias si nos mantenemos dependientes del poder de Cristo. Ahora, se puede buscar ejemplos a donde quiera, pero el ejemplo de Pablo es el mejor. Ese señor pasó por toda prueba que se puede imaginar: naufragia, latigazos, prisiones, cárceles, y se mantenía fiel. ¿Cómo? Por el poder de Dios. He conocido a varias personas que también han luchado y han podido enseñarme lo que es el amor de Cristo en medio de circunstancias adversas. Mi profesor en el seminario, profesor de la ética, era el señor Maston. Ellos tenían un hijo que de por vida, en cuanto a su estado emocional e intelectual, no pasó de un muchacho de 4 años nunca. Lo atendieron, lo cuidaron por 50 años, 24/7, con gran amor. O él o la esposa estaban con él todo el tiempo. Tremendo amor. Pero no solamente en el seminario, en Santo Domingo, tengo una hermana Tatica que hizo lo mismito. Cuidó a su hijo, que no podía con muchas cosas por muchos años, con gran amor y empeño. ¡Wow! Y creemos, pero ¿cómo puede ser una persona tener tanto amor? Es el amor de Cristo que nos llena. Después tenemos el ejemplo de Johnny. Voy a enseñarte varias cosas para que veas. ¿Okay? Johnny era un joven muy atleta y al tirarse de una piscina sufrió un accidente y se quedó paralizada. La única parte que se mueve es la cabeza, nada más. Por el poder de Dios, ella se ha mantenido más de contento, aunque de cabeza para abajo está totalmente paralizada. Ella enciende la palabra de Dios. Es autor de 61 libros inspirados. Pinta cuadros lindísimos con un pincel que maneja con su boca. Qué testimonio del poder de Dios. Esos son ejemplos de sus cuadros. Muchos libros, 61 libros. Y adivina cómo se titula un libro que ella escribió: Cómo luchar con el sufrimiento y el dolor. ¡Wow! Segundo de Corintios 12:9, Jesús nos dice a través de Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo también dijo: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Sí, Dios a ti te ha dado consolación o paz en medio de esta tormenta, en medio de esta u otras situaciones adversas, en medio de debilidades, en medio de enfermedades, y te ha ayudado a ministrar a pesar de la situación. Puedes saber que el poder de Dios está
en ti. El poder de Dios es algo que Dios suministra gratuitamente. Pídeselo, porque es el amor que da gozo y da propósito en la vida. Ahora, si tienes ese poder necesario para mantener en alto la esperanza de Dios, si tienes ese poder necesario para mantener alto la esperanza de vida eterna con Jesús. Dice la Escritura en Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene con toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de un deseo, de algo pasajero. Habla de algo seguro. No es un anhelo, no es algo que uno quisiera tener. Es una cosa asegurada por la palabra de Dios. Pablo escribe en Romanos y dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Y eso, en fin, produce esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa esperanza te puedo ilustrar con un ejemplo muy interesante. En muchos lugares, en ciudades, hay barrios con mucha gente pobre. Y en esos barrios las escuelas sufren de estudiantes que no quieren estudiar, que salen temprano, no terminan sus estudios, etc. Entonces, en uno de esos barrios, en Nueva York, hay un barrio que se llama Harlem. Es famoso por la pobreza. Los problemas que pasan ahí son muchos. Entonces, un profesor quiso invitar a un famoso señor, el señor Land, L-A-N-D, Land. Y le dijo, mire, aquí, de esta escuela, 90% no se van a graduarse de high school, mucho menos ir a la universidad. Quisiera que tú le des un discurso al estudiante de sexto, que está en primaria todavía, para animarles para que tengan esperanza, para que sigan estudiando, para que perseveren, para que terminen sus estudios, para que vayan a la universidad. Entonces el señor Blanco, bueno, ¿qué voy a decir? Que no se fue así esto, y estudió, preparó, escribió. Y estaba muy frustrado porque no encontraba cómo decírselo y cómo animar a ese muchacho. Cuando entró a la sala de conferencia para hablar a los muchachos, tomó tus apuntes, lo rompió, lo botó y dijo, yo le voy a decir una sola cosa. A cada uno de ustedes que complete su bachillerato, que terminen su high school, su liceo, yo le prometo pagar sus estudios universitarios 100%. No dijo más nada y se sentó. 6 años después, había un caso completamente distinto. Porque en lugar del 90% que no llegaron a graduarse, 90% sí lograron sacar su bachillerato y él les pagó sus estudios universitarios. 90% de 59 estudiantes. Calcúlalo cuántos estudiantes. El señor Land cumplió con su compromiso y le pagó sus estudios universitarios. ¿Por qué terminaron 90%? Porque tenían esperanza asegurada. La palabra de Dios da esperanza a
todo cristiano, a toda persona que pone su fe en Jesús, la esperanza se basa en la promesa de Dios, que siempre cumple sus promesas. En 1 de Juan 5:13 dice lo siguiente: les escribo a ustedes estas cosas, es decir, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esa es esperanza, algo que uno tiene seguro, es algo concreto. En 1 Juan 2:25 dice: esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Es sencillo, es verdad. En Tito también tenemos este dicho en 1:2, dice la palabra de Dios: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Qué palabra importante. Esta esperanza es una cosa segura, que Dios promete. Entonces, que esa esperanza es asegurada. Esa esperanza es asegurada. Mire lo que hemos venido hablando todo el día. ¿Qué tú puedes pedir a Dios? Tú puedes pedir a Dios que Él te dé el amor de Cristo. También te puede pedirle a Dios que te motive para compartir el Evangelio. Le puede pedir a Dios que te motive a ministrar a otros. Te puede pedir a Dios que te dé el poder necesario para mantenerte con la fe en alto en tiempos de circunstancias adversas, enfermedades y otras pruebas. Y finalmente, te puede pedirle a Dios el poder necesario para mantener en alto la esperanza de vida eterna. Si has aceptado a Cristo como Salvador, si has puesto tu fe en Cristo, no en la iglesia, no hay obras, no hay lo que tú hagas, porque por las obras no se salva a nadie, solamente por fe en Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos amas. Te pido que bendiga este mensaje. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús.